El lamento de la Llorona. Me llamo Santiago, y soy uno de los pocos habitantes que quedan en el pequeño pueblo de San Juan de las Cruces. Este lugar solía ser animado, con sus calles llenas de risas y su gente siempre dispuesta a ayudar, pero todo eso cambió cuando la Llorona comenzó a acechar nuestros sueños y nuestras noches. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de ella. Fue hace muchos años, cuando era apenas un niño curioso que se deslizaba por las sombras de las calles, buscando aventuras en cada rincón. Mis padres me contaron la historia de la Llorona en un intento por asustarme y mantenerme alejado del río, pero solo lograron despertar mi fascinación por el misterio y lo sobrenatural. Desde entonces, la Llorona se convirtió en una presencia constante en mi vida, una sombra que se deslizaba entre los recuerdos de mi infancia y los temores de mi edad adulta. Siempre había algo inquietante en el aire cuando caía la noche, como si el lamento de la Llorona resonara en cada rincón oscuro del pueblo. Pero fue hace unas semanas cuando todo cambió. Fue una noche fría y brumosa, con la luna oculta tras un manto de nubes y el viento susurrando secretos en los árboles. Yo estaba en mi casa, tratando de conciliar el sueño mientras el reloj marcaba las horas con una lentitud agónica. De repente, un sonido me sacó de mi letargo, era un lamento lastimero, un llanto desgarrador que parecía venir desde el río. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el sonido persistió, cada vez más fuerte y más desesperado. Intrigado, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, buscando la fuente de aquel lamento sobrenatural. Afuera, la noche era oscura como boca de lobo, pero entre la neblina pude distinguir una figura fantasmal que se deslizaba por las orillas del río, con el cabello flotando al viento y los ojos brillando con un fuego sobrenatural. Era la Llorona, el espectro que había atormentado las pesadillas de mi infancia, pero esta vez era real, tangible, como si hubiera emergido de las sombras para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada de aquel ser etéreo que parecía arrastrar consigo todo el peso del dolor y la desesperación. Entonces, sin previo aviso, la Llorona levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. En ese momento, supe que había sido descubierto, que mi presencia no había pasado desapercibida para aquel espíritu atormentado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sus ojos penetrantes perforaban mi alma, como si pudiera leer todos mis secretos y mis miedos más profundos. Fue entonces cuando escuché su voz, un susurro suave y melodioso que se filtraba en mi mente como el eco de un sueño olvidado. ¿Por qué te escondes, hijo mío?, preguntó la Llorona, con una tristeza infinita en su voz. ¿Acaso temes enfrentarte a la verdad que yace en lo más profundo de tu corazón? Me quedé sin aliento, incapaz de articular una respuesta ante aquella revelación inesperada. ¿Cómo podía la Llorona conocer mis pensamientos más íntimos, mis deseos más oscuros? ¿Acaso era yo también parte de su tragedia eterna, condenado a vagar por los mismos senderos de la desesperación y el arrepentimiento? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la Llorona desapareció en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos y mis miedos. Desde entonces, he sentido su presencia acechando en las sombras, observándome desde lo más profundo de la noche, como si estuviera esperando el momento oportuno para reclamar lo que le pertenece. Ahora me encuentro aquí, escribiendo estas palabras mientras el lamento de la Llorona resuena en mis oídos como un eco de desesperación. Sé que no puedo escapar de mi destino, que tarde o temprano tendré que enfrentarme a la verdad que se esconde en lo más profundo de mi corazón. Pero hasta entonces, seguiré buscando respuestas en las sombras, esperando encontrar la redención que tanto anhelo y que la Llorona parece prometer en sus susurros melancólicos. La noche de la Llorona. Las noches en el pueblo de San José eran siempre tranquilas, envueltas en un silencio que solo era interrumpido por el susurro del viento entre los árboles y el murmullo distante del río que fluía cerca. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche, el terror se apoderó de nuestras calles y los murmuros se convirtieron en gritos de pánico. Me llamo Ana y soy una habitante de San José.
Desde pequeña, escuché las historias sobre la Llorona, el espíritu atormentado que vagaba por las noches en busca de sus hijos perdidos. Siempre pensé que era solo una leyenda, una historia inventada para asustar a los niños desobedientes. Pero aquella noche, descubrí que la Llorona era mucho más que eso. Todo comenzó cuando salí de mi casa para dar un paseo por el pueblo. La luna brillaba en lo alto, iluminando el camino con su luz plateada y creando sombras fantasmagóricas en cada esquina. Me sentía tranquila, disfrutando del frescor de la noche y la calma que reinaba en el aire. Pero de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. Era un grito lleno de dolor y desesperación, un grito que heló la sangre en mis venas y me hizo temblar de miedo. Instintivamente, supe que algo terrible había sucedido y que no podía quedarme quieta mientras otros necesitaban ayuda. Corrí hacia el lugar de donde provenía el grito, siguiendo el sonido a través de las calles oscuras y desiertas. Cada paso que daba aumentaba mi miedo, pero también aumentaba mi determinación de descubrir qué estaba ocurriendo y ayudar en lo que pudiera. Finalmente, llegué al borde del río, donde encontré a un grupo de personas reunidas en torno a una figura caída en el suelo. Al acercarme, vi que era mi vecino, Juan, quien yacía allí, pálido como la luna y con los ojos llenos de terror. «Ana», exclamó Juan cuando me vio. «Gracias a Dios que estás aquí». La Llorona, la vi. Su voz se desvaneció en un susurro, pero su mirada hablaba por él. Había visto a la Llorona, al espíritu temido por todos, al fantasma que acechaba en las sombras de la noche. En ese momento, supe que no podía ignorar lo que estaba sucediendo y que tenía que enfrentarme a mis propios miedos si quería ayudar a mi vecino y a mi pueblo. «Tranquilo, Juan», dije, tratando de mantener la calma a pesar de mi propio miedo. «¿Qué pasó? ¿Dónde la viste?». Juan titubeó por un momento, como si estuviera reviviendo la pesadilla en su mente una y otra vez, antes de responder con voz temblorosa. «La vi, en el puente, estaba llorando, sus lágrimas eran como fuego». Sus palabras me helaron la sangre. El puente sobre el río era un lugar oscuro y sombrío, un lugar donde las leyendas cobraban vida y los espíritus encontraban refugio en la oscuridad. Si la Llorona estaba allí, significaba que algo terrible estaba a punto de suceder y que no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro pueblo estaba en peligro. Decididos a enfrentar a la Llorona y descubrir la verdad detrás de su aparición, Juan y yo nos dirigimos hacia el puente, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos y el miedo amenazando con paralizarnos en cualquier momento. Cada paso que dábamos nos acercaba más al peligro, pero también nos acercaba más a la verdad que tanto ansiábamos descubrir. Al llegar al puente, nos encontramos con una escena que nos dejó sin aliento. La figura de una mujer vestida de blanco estaba de pie en el centro del puente, con el rostro oculto entre las sombras y el llanto desgarrador que resonaba en el aire como un eco de dolor eterno. Era la Llorona, el espíritu temido por todos, la manifestación de todas nuestras pesadillas más oscuras. Nos acercamos con cautela, con el corazón en la garganta y los ojos fijos en aquella figura fantasmal que se mecía como una sombra en la noche. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más cerca del abismo, pero también nos acercaba más a la verdad que tanto ansiábamos descubrir. Finalmente, llegamos al lado de la Llorona, con el aliento contenido y el miedo amenazando con paralizarnos en cualquier momento. Pero en lugar de atacarnos o desaparecer en la oscuridad, la Llorona se volvió hacia nosotros, revelando un rostro pálido y demacrado que llevaba el peso de siglos de dolor y sufrimiento. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la Llorona, con una voz que era un murmuro en la noche. «¿Por qué me buscan?». Nos quedamos sin palabras, incapaces de articular una respuesta ante la presencia de aquel ser sobrenatural que parecía haber salido de las sombras para reclamar lo que le pertenecía. Pero antes de que pudiéramos decir una palabra, la Llorona desapareció en la oscuridad, dejándonos solos con nuestras preguntas sin respuesta y nuestros miedos más profundos. Desde entonces, esa noche ha quedado grabada en mi memoria como una de las más terroríficas de mi vida.
Nunca sabré si lo que vi fue real o simplemente una ilusión creada por el miedo, pero una cosa es segura, la Llorona es más que una simple leyenda, es una fuerza sobrenatural que acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le pertenece. Y mientras haya oscuridad en el mundo, siempre habrá un lugar para la Llorona, la reina de la noche y el terror de los inocentes. El lamento del río. En las profundidades del bosque, donde los árboles se entrelazan formando un techo de hojas que apenas deja pasar la luz del sol, se encuentra un río de aguas cristalinas que serpentea entre las sombras. Este río, rodeado de un aura de misterio y magia, es el escenario perfecto para las leyendas que han perdurado a lo largo de los años. Artemio, un joven valiente y curioso, había escuchado las historias sobre el río desde que era apenas un niño. Las leyendas hablaban de criaturas místicas que habitaban en sus profundidades y de sucesos inexplicables que ocurrían bajo la luz de la luna. Pero a pesar de las advertencias de los lugareños, Artemio siempre había sentido una atracción irresistible hacia el río, una llamada que lo invitaba a explorar sus secretos más oscuros. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Artemio decidió finalmente sucumbir a esa llamada y aventurarse en las profundidades del bosque. Con paso decidido, se adentró en la espesura de los árboles, dejando atrás el bullicio de la ciudad y adentrándose en un mundo de silencio y misterio. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco y el sonido de sus propios pasos se desvanecía en el susurro del viento entre las hojas. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, con sombras danzantes que jugaban a esconderse entre los árboles y murmullos que flotaban en el aire como murmullos ancestrales. Finalmente, tras un largo camino lleno de giros y vueltas, Artemio emergió en las orillas del río. El agua brillaba bajo la luz crepuscular, reflejando los últimos destellos del sol moribundo, y el sonido suave de sus corrientes parecía invitarlo a sumergirse en su frescura. Sin vacilar, Artemio se quitó la camisa y se lanzó al agua, dejando que la corriente lo arrastrara hacia el centro del río. Nadó con alegría y libertad, sintiendo el agua acariciar su piel y el viento jugar con su cabello. El tiempo parecía detenerse en ese lugar mágico, donde los problemas del mundo exterior quedaban atrás y solo existía la paz y la serenidad del río. Pero a medida que el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, una sensación de inquietud comenzó a crecer en el corazón de Artemio. Una sensación de que no estaba solo en ese lugar, de que algo lo observaba desde las profundidades del bosque. Justo cuando se disponía a salir del agua, un sonido cortó el aire nocturno, helando su sangre y paralizando sus movimientos. Un llanto desgarrador, un lamento que parecía brotar de las mismas entrañas de la tierra, resonó entre los árboles, envolviendo a Artemio en una espiral de terror y desesperación. Sin pensarlo dos veces, Artemio se lanzó hacia la orilla y salió corriendo del río, con el miedo como único impulso. El llanto lo seguía, persiguiéndolo como una sombra oscura que se aferraba a su alma, recordándole la fragilidad de su existencia y la presencia constante de la muerte. Al llegar a su casa, Artemio se encontró con el rostro preocupado de sus padres y abuelos, quienes notaron de inmediato su estado de agitación. Sin poder contenerse más, Artemio les relató lo que había sucedido en el río, el macabro llanto que lo había perseguido hasta su hogar, llenándolos de temor y ansiedad. Los ancianos intercambiaron miradas sombrías, sabiendo muy bien lo que significaba ese llanto. La Llorona, un espíritu atormentado por la tragedia y el dolor, que vagaba eternamente en busca de redención. A partir de esa noche, Artemio nunca más volvió al río después del anochecer. El recuerdo del llanto de la Llorona lo perseguía en sus pesadillas, recordándole la oscuridad que acechaba en las profundidades del bosque. Con el paso del tiempo, la experiencia de Artemio se convirtió en una historia que pasó de generación en generación, una advertencia sobre los peligros que acechaban en las sombras de la noche. Y aunque muchos intentaron desacreditar su relato como una simple fantasía, aquellos que conocían la verdad sabían que la Llorona seguía acechando en las profundidades del río, esperando pacientemente a que alguien más se aventurara en sus dominios para reclamar otra alma perdida.